Hola, buenas tardes. Gracias por venir. La verdad es que se ve que es Santa María Magdalena la que nos convoca porque está hasta los topes la sala. Muchas gracias. Bien, esta es una conferencia que se enmarca dentro de una serie de actividades que se han llevado a cabo por el 150 aniversario de la Baixá. Hace 150 años que se comenzó, para dar gracias a Santa María Magdalena, a bajar en romería la Santa desde el santuario y después se subía, que son pues la Baixá de la Santa y la Puja de la Santa que hacemos. Me parecía que era una fecha significativa y una oportunidad para saber por qué, cuál es el origen de la romería y cómo como hace 150 años, por una cuestión muy concreta, empezó siendo una romería sencilla y hoy es el acto más emblemático de las fiestas de Novelda y donde todos los novendenses, sin excepción y al margen de las creencias espirituales de cada uno, creo yo, van por devoción a Santa María Magdalena, a bajar la Santa o a verla entrar o a saludarla, a verla pasar, a estar ese día con su pueblo y con su patrona. Y bueno, la primera fue con el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Él descubre una obra de arte y fuimos a descubrir el cuadro de Gastón Castelló, que está en el santuario y que encabeza el altar del santuario. Y la segunda, esta exposición que tenemos en la sala continua, que habla también pues, de la historia de la santa, de la imagen, de la tradición, de la ermita, el ermitaño, ¿no? Todo lo que rodea y que a la Santa María Magdalena, y que tenemos en el archivo municipal o en la parroquia de San Pedro muchísima documentación y que José Luis, que es el archivero municipal, pues se ha encargado de recopilar y dar forma y exponerla para conocimiento y disfrute de todos nosotros. Y la tercera es esta conferencia que va a dar José Luis, que bueno, todos lo conocemos, creo que él no necesita mucha presentación, aunque esté yo aquí para presentarle, porque él es el archivero municipal y además el responsable de las bibliotecas municipales también. Lleva muchos años en el archivo, entre documentación... No digas cuánto. No digo cuánto. Pero sí que sé que ha leído mucho, que conoce mucho de la historia de Novelda y que además cuando se le planteó el celebrar o hacer una exposición, una conferencia sobre Santa María Magdalena, enseguida empezó a darme datos, porque tenemos esto de 1500 no sé cuántos, y sabe mucho del tema y creo que vamos a aprender mucho con él. No me voy a enrollar más, porque lo importante es lo que nos va a contar José Luis. Otra vez, gracias a todos por venir y espero que disfrutéis de la conferencia. Muchas gracias, señora concejala, Amado, amiga, por tu presentación. Y bueno, en el momento que se planteó esta conferencia, yo enseguida pensé en los documentos de lo que disponemos aquí en el Archivo Municipal de Novelda y bueno, a partir de ahí la estructuré. Siempre ateniéndome a documentos que los pueda leer yo, por supuesto, y que lo pueda leer todo el mundo y que lo pueda contrastar, que no voy a hablar de leyendas, bueno, en principio hablaré un poquito de leyendas, pero que sea contrastable, que sea realidades, que no sea fantasías. Bueno, y también quería dar las gracias porque, bueno, hay mucha gente y muchas gracias, y sobre todo a ti, Amalia, gracias por venir, ¿vale? Gracias. Y, cómo no, a mi tía Miguelina, que la tengo aquí, muchísimas gracias por venir. Empiezo. La Magdalena y Novelda, la devoción de un pueblo a su santa. Lo primero que hay que saber y plantearse, la primera pregunta que tuve es ¿de dónde viene la devoción? Por supuesto, definir la devoción no tiene sentido porque la devoción es fe y la fe no tiene razones tampoco. Y para empezar, de dónde viene la devoción, nos tenemos que retrotraer al siglo XIII, cuando estas tierras estaban en poder de los musulmanes, y entonces Jaime I fue el que inició la reconquista de estos territorios. Y, bueno, pues Jaime I de Aragón, el conquistador, fue el que conquistó, pero no llegó hasta Novelda, simplemente se repartieron después las áreas de influencia entre distintos reyes, el castellano y el aragonés o valenciano, y bueno, esto es que era un poco de detalle porque Jaime I tuvo también un nacimiento y una concepción un poco azarosa, un poco complicada, porque su madre, María de Montpellier,
no tenía buenas relaciones con su padre y tuvo que engañarlo una noche metiéndose en la cama pensando que era el amante de su marido para concebir el hijo. Y lo de las velas es que se llama Jaime porque en el momento del parto encendió 12 velas o 12 cirios y el último que se apagara con los nombres de los apóstoles es el que fue el que recibió el nombre, Santiago o Jaime. Para poder analizar, todo esto son teorías, lo quiero decir, son teorías y también porque para teorías están los colores también, pero las más plausibles, las más razonables son estas. Jaime I tuvo una infancia desgraciada, fue dado en prenda a Simón de Montfort, que era un señor feudal del sur de Francia. Este señor, Simón de Montfort, era un personaje feudal muy cruel, porque, por ejemplo, a los prisioneros les arrancaba la pila a tiras, o les arrancaba los ojos, o cosas de esas atrocidades. El caso es que alguien sabrá lo que son los cátaros o la cruzada albigense, que fue en el siglo XIII en el sur de Francia, que fueron exterminados, pues Simón de Montfort fue uno de ellos, de los señores que arrasaron el territorio y se hicieron con las propiedades y los títulos nobiliarios de esos señores feudales que defendían o protegían al catarismo. Estuvo un año simplemente con él, después, gracias al Papa Inocencio III, fue entregado al gran maestre de la Orden del Temple de la Corona de Aragón y estuvo como 3 años bajo su custodia y tutela. Hay que decir que la Magdalena como símbolo, como devoción, está muy presente en el movimiento templario y quien haya ido al sur de Francia lo verá, hay mucha Magdalena por todas partes. Eso es lo que estaba explicando. Los templarios, voy a ser rápido en esto porque quiero que sean gags. Los templarios, María Magdalena y el Santo Grial. Otra cosa están las leyendas que hay de la relación con Jesús de la Magdalena, el cáliz, el Santo Grial, la descendencia, etc. Pero son cosas que son leyendas también, que no están contrastadas y nunca serán contrastadas. También podemos ver, porque las mujeres siempre han sido muy influyentes en los reyes. Igual en el poder político no, pero en el religioso siempre han sido muchos. También tenemos que ver en su segunda esposa, Leonor de Castilla, que la influencia francesa que tenía por sangre. Lo más importante es que era hija de Leonor de Plantagenet, que Plantagenet es un apellido muy emblemático, sobre todo en Inglaterra, los que hayan visto el Código da Vinci o similares, Plantagenet está muy presente. He puesto que era hermana de Ricardo Corazón de León y hija de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania fue la dueña y propietaria, feudal por supuesto, del sur francés, donde está inserta toda la historia. También otra posible vía de entrada a la devoción es con el nieto de Jaime I, Jaime II de Aragón, el Justo. Estas tierras fueron conquistadas, el sur valenciano, entre 1296 a 1305. Por sangre, por linaje o por influencia de su abuelo o de la Casa de Aragón, que era la devoción posible que tuvieran a Santa María Magdalena, sería posible otra vía de entrada. También podríamos, otra vía de entrada, porque he dicho que hay varias, tampoco es demostrable nada, son las reinas consortes, como he dicho, la influencia del yo femenino en el reinado. Tuvo 4 esposas y la más plausible sería la segunda, con Blanca d'Anjou. Bien, ya hemos pasado de los reyes y otra tercera posible influencia serían las compañías blancas. Las compañías blancas eran unas compañías de mercenarios que se asentaron en el sur francés, con sus guerras francesas, con los reyes, los pretendientes, etc., pero se trasladaron a España, a Castilla y Aragón, y sobre todo a Castilla, por las luchas dinásticas entre Enrique de Trastámara y Pedro el Cruel. Pusieron en el trono a Enrique de Trastámara y, claro, el rey aragonés no quería la expansión del rey castellano, entonces premió al comandante, a Bertrand du Guesclin, por los servicios y haber paralizado al rey castellano como señor de la Mola, del Valle de Elda, de Borja y Magallón. Bien, este señor era un señor feudal también y que era mercenario, pero que al final fue contestable mayor de Francia. Bien, también hay otra teoría que es Bertrand du Guesclin y el neotemplarismo.
En esa época los templarios fueron abolidos por el papado, fueron exterminados y sus bienes confiscados, aunque pasaron a otras órdenes militares, porque el trasfondo siempre era de dinero, era propiedades. Cuanto más propiedades, una orden tiene más influencia social, económica y política, que eso es lo que querían exterminar. Esta es otra vía de entrada. Lo que nos interesa a nosotros. La tradición de la Magdalena viene, en nuestro caso, por la Iglesia occidental, la cristiana occidental, y aparte está otra rama, que es la Iglesia ortodoxa. La ortodoxa cambia diametralmente. María Magdalena se traslada a Efeso, donde murió, y sus restos se supone que están en Constantinopla. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros es la Iglesia occidental cristiana, que sitúa a María Magdalena en el sur francés, en la Provenza, y es la leyenda provenzal. A nivel teológico, María Magdalena se fusionan o se unen tres figuras que aparecen en los evangelios. María Magdala, que es la que Jesucristo le expulsó los 7 demonios. Otra mención que hay, que no es ella, que es otra persona, la pecadora arrepentida. Y después está María de Betania, que era hermana de Marta y Lázaro el resucitado. Esto es para que vayáis haciendo. Y a todo esto nos ha llegado a nosotros una versión o una devoción de la Magdalena penitente, que a partir del siglo XIII, cuando empieza, aquí vemos lavando los pies de Cristo, y el sur francés es cuando actualmente hay rutas que se pueden hacer en torno a María Magdalena. Pero lo que nos interesa a nosotros es la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII. Es un señor que era un monje que hizo un santoral, o es que no recuerdo la palabra exactamente, es un libro de mártires de la Iglesia, en que ya se hicieron los clichés y ya se quedaron para el resto de siglos su vida y sus descripciones. Con él nos ha llegado la versión que tenemos nosotros, la devoción que tenemos, la María Magdalena penitente. Es una María Magdalena que fue expulsada de Judea porque fue perseguido el cristianismo, y, según la leyenda, fueron expulsados de Judea en una balsa sin remos, sin velas y sin timón, por las corrientes o por la fortuna o por la intervención celestial, etcétera. Llegó a Marsella. Allá en Marsella empezó una vida de apostolado, de conversión. Allí convirtió al gobernador de Marsella, y solo le pidió al gobernador de Marsella que, si quería que se convirtiera, que tuviera un hijo, porque por lo visto lo tenía muy difícil. Su mujer quedó encinta, el agradecimiento fue de peregrinación a Roma, a San Pedro, y por el camino su mujer se puso de parto y murió. El caso es que abandonó el cadáver de su mujer y su hijo recién nacido, pues no sabemos los motivos, en un islote. Pero a los 2 años volvió de San Pedro y encontró en el islote a su hijo sano y su mujer resucitada. Según la leyenda de Jacobo de la Vorágine, María Magdalena continuó con su apostolado, o sea, su conversión, y se retiró a una gruta durante 30 años a hacer penitencia y meditación. Y se retiró a una gruta en el sur francés que se llama la gruta, que no sé pronunciarlo, de Saint-Baume. Saint-Baume. El retiro de Santa María Magdalena, que en castellano, el Santo Bálsamo. Dicen que, según la leyenda, cada noche por los ángeles era ascendida al cielo para recibir misa, la liturgia. Eran 7 veces al día, que tiene que ver con las horas canónicas y todo esto. En el sur francés, por ejemplo, en este libro de 1848, ha sido muy comentado, y que en aparecen los monumentos, por ejemplo, la cripta de María Magdalena, los relieves de la tumba de María Magdalena, que hay que decir que cuando la Revolución Francesa fueron expoliados y rotos, y esto es una recreación de la época. Una recreación porque nadie lo vio después, claro. Aquí vemos también que en el sepulcro tenemos escenas de, por ejemplo, cuando van a prenderlo en el monte, en el huerto, el Judas, la barca, y una ilustración que es la de aquí, que es una ilustración un poco así romántica de la gruta.
Este es un mapa de la época de 1848, que si vemos arriba de todo, vemos la gruta, vemos el fuerte y bueno, la zona. Este es la reliquia, la cabeza de María Magdalena, que se conserva allí en la gruta, en la basílica, y que, bueno, se salvó solo la cabeza. Esta es la actual, el reliquario del cráneo de Santa María Magdalena, que está en la Basílica de Santa María también, claro, Magdalena, en San Maxime de Saint-Baume, en Bar, Francia. Estas son otras reliquias como el brazo, el santo tarro del bálsamo y otras. Este es un monumento funerario que muy del gusto de la época del siglo XVIII. Y lo que nos interesa a nosotros, el primer dato que tenemos en Novelda de la santa, pero cuando me refiero de la santa me refiero de la ermita, de la existencia de la ermita. Gracias a unas visitas pastorales de 1816 que se conservan en el archivo parroquial, tenemos que nos sitúa a la ermita en el castillo de la Mola, al lado de una fortificación llamada La Mola. Antiguamente existía un pueblo del mismo nombre, que según la historia local, primero estuvo ahí primigeniamente el pueblo y después ya bajó. La ermita está bajo la invocación de Santa María Magdalena y lo más importante, es patronato exclusivo del ilustre Ayuntamiento de Novelda. Siempre ha sido patronato del Ayuntamiento. Eso quiere decir que el Ayuntamiento es el que mantenía el culto y a la imagen. También, como dato anecdótico, para el mantenimiento del castillo, la ermita, y se supone, porque tampoco está contrastado, el culto, estaba la figura del alcaide o gobernador militar, que, según el texto, tenía haciendas que pagaban sus censos, sus réditos, sus rentas para el mantenimiento. Y por eso ahí viene el nombre del paraje que hay debajo del castillo, que se llama Alcaidías, que viene de alcaide del castillo. Para poder desgajar o reflexionar sobre la figura de la devoción, tenemos que ver los símbolos que tenemos que manifiestan esa devoción. En este caso, la ermita ha sido símbolo de devoción porque ha sido única para ella. Uno de los primeros datos que tenemos, aunque Elías Abad sitúa uno en 1551, que no he encontrado, pero sí hay otro en que de 1588, Hacienda, Clavería, o sea, Clavería y Hacienda es contabilidad municipal, o sea, lo que tenemos ahora, presupuestos, en que aparece un asiento en que se hace la obra y fábrica de la ermita. No quiere decir que sea de nueva construcción, simplemente es una nueva compostura, en el léxico de la época. Se vuelve a rehacer, porque han pasado mucho tiempo y además va a ser una impronta que va a ser continua, reparaciones continuas. Se supone que en esos años tampoco habría mucho dinero y se harían más composturas o reparaciones un tanto así para salvar el tiempo. Este es el texto, en que, bueno, 150 libras para la época era un dineral. También, si ya nos vamos más allá, en 1699 también tenemos otra obra de la ermita de Santa María Magdalena en el Castillo de la Mola. Siempre se especifica, vincula la ermita Santa María Magdalena y el Castillo de la Mola. Eso es importante que hay que recordar. También en 1718 hay datos también en que hay otra reforma, se pica los yesos, se obra y se gasta también, no mucho dinero, pero también es un dato más de las continuas reparaciones. No voy a continuar con las reparaciones porque hay muchísimas, pero lo más importante es que ya en los años 50, a finales de los años 50, se tira la ermita, desaparece, pero previamente se había hecho el santuario y en 1948, si no me equivoco, a ver si es 46, que no lo sé ahora, 46, sí. Pues me equivoqué, es un 46, 6. Es que al final, tengo tantas fechas en la cabeza que al final se me pasa todo. Y bueno, tenemos un nuevo símbolo de devoción, porque lo que interesa es la devoción, a Santa María Magdalena, que es el santuario, un santuario de estilo gaudiano. Estas son las fotos de la inauguración y bendición del edificio, porque se inauguró y se bendijo. Acudió todo el pueblo, aquí vemos al obispo, si vemos a la señora con la mantilla, es doña Luisa Gómez Tortosa, que era hija del conde de Gómez Tortosa, propietario de esta casa, y nieta de Antonia Navarro Mira, conocida por todos como la Pichosa.
Según dicen, donó los terrenos, pero eso no lo podemos saber porque no hay documentación. Porque la Pichocha, si me permitís, la Pichocha, para que nos entendamos todos, ella compró todo el patrimonio del Marqués de la Romana, lo compró en 1904. Y claro, en ese patrimonio que compró debería, o tendría que haber estado el Castillo de la Mola y en los alrededores, pero en el testamento no aparece. Eso quiere decir que era un bien propio vinculado a su título nobiliario o a su casa, que era la Casa de Maza. Continuamos con los oficios religiosos. Es cuando empieza a dar la vuelta al perímetro del edificio del santuario para la bendición. Aquí es cuando ya se bendice y bueno, entonces cuando ya se incorpora la santa a su camarín, que es su hogar definitivo. Otro símbolo de la devoción del pueblo de Novelda es la imagen de la santa. Es algo que bueno, está claro, no hay explicación. Aquí vemos dos ilustraciones, una anterior a la guerra y otra del Lomo Cruzado de 1848. La iconografía, la imagen de la santa, el primer dato que tenemos de una imagen de la santa son en las visitas pastorales. Las visitas pastorales eran, cada cierto tiempo venía el obispo de Orihuela, el diócesis de Orihuela, y hacía un recorrido pues por la iglesia, por supuesto, por los altares, sobre todo por los plazos de limosna, por los libros de fábrica, vamos, que venía a ver el dinero y a ver qué renta le tocaba. Simplemente es así, porque siempre son cosas que son constantes. La primera santa que tenemos es una Magdalena, según la época, pequeña y de madera pintada. Ya en 1667 vemos ya que se va reformando un poquito. Ya no es de madera solo, sino está pintada y dorada, y especifica que es de la ermita de la Santa. Pero el dato que nos interesa es 1691, en que dice que la santa, voy a decir la santa pero no es tanta Magdalena, es de masonería pintado, dorado, nueva, que es lo importante, que está en la iglesia de la villa. Masonería es una imagen exenta. Una imagen exenta es la que se puede rodear, que es el caso, que no está pegada a ningún sitio, o sea que es la que tenemos actualmente. Tenemos otra repetición ya de 1698, que es lo mismo. En 1702 también aparece lo mismo, en el 4 también, y en 1732 ya no se especifica más, que es una imagen de bulto, que es lo mismo, dorada, con su peana en el mismo, y ya nos describe ya sucintamente dónde estaba. En la antigua ermita hubo de haber, o según un dibujo que estaba publicado en el Betania y creo que a color, por el padre de Augusto Beltrán, está en un nicho, en un retablo de madera, en el altar mayor que hay, por supuesto, y que se cubre un lienzo la efigie. Y ya nos vamos más allá, y lo que nos interesa es 1936. En verano del 36, no sé la fecha exacta, la imagen, igual que otras imágenes, fue destruida debido al conflicto bélico o conflicto político, social, económico, como queramos llamarlo. El caso es que sucedió. La santa fue destruida y en el 39 fueron recuperados algunos trozos, como la cabeza y alguna parte más. Y según el estudio que el patronato publicó en una revista que se llamaba La Santa, esos trozos, quien los restauró, dijo que eran de finales del siglo XVII, o sea, finales de 1600. Por lo tanto, nos tendríamos que ir a 1691, en que aparece la primera anotación de la imagen como que es nueva. Seguramente será esa. Porque si nos especifica, perdón, más arriba, en 1665, que era pequeña, y aquí ya no lo especifica, sería porque era una imagen que, bueno, la actual, imagino. Estos son especulaciones también. La documentación nos dice esto. Seguramente yo creo que es esto. Otra figura de la devoción es la figura del ermitaño. Sin el amparo y sin el cuidado al edificio y al culto y a la santa y a la imagen, sin una figura del ermitaño no era posible. Y sobre todo para atender a los devotos y más aún recoger las limosnas, que eso es lo importante. La primera anotación que ha aparecido, que no quiere decir que no aparezcan más, es de 1699, en que nos especifica que el hermano de la Magdalena estaba enfermo y bueno, la villa le pagó una gallina para hacer caldo de carne para su recuperación.
En 1721 el ermitaño nos especifica este texto que se mantiene de las limosnas de los devotos, o sea que no recibía ningún sueldo municipal. Eso quiere decir que con las limosnas se mantenía el mismo, el culto, las ropas y el edificio no, porque tanto no llegaba. En este año, porque claro, la figura del ermitaño es muy cambiante, no sé qué forma tendrían para elegirlo, pero iban cambiando continuamente. En este caso, en esas fechas, ya ponen cláusulas al ermitaño que tienen que ser firmadas. Tiene que ser morador de la casa del ermitaño, con las limosnas tiene que estar la lámpara de la santa perpetuamente alumbrada para que no esté a oscuras, obligación de avisar de los desperfectos, y también introduce otra cosa que es la obligación de arreglar el camino de la ermita, tanto de arriba del castillo para abajo. Y aparte arreglar y tapar portillos. Eso quiere decir los huecos, no sé cómo se llaman, los huecos de acequia. En 1724 han pasado más ermitaños. Al final se nombra otros y más averiguaciones, porque ya no pueden más. Y aparte porque también especifica, porque el ermitaño anterior que había era una persona muy accidentada, o sea, mala salud y poco cuidado, o sea que no tenía. Ya en 1725 volvemos a cambiar y entonces ya el ayuntamiento ya decide que hay que tomar solución. No puede ser cambiar tantos ermitaños y que al final esté el edificio y el culto desfavorecido. Entonces nombra a otro ermitaño, pero lo que hace es pedirle un aval en bienes para responder de los posibles desperfectos o la posible falta de profesión. También en 1807, como ya he dicho, que siempre la ermita de Santa María Magdalena es patronato municipal, responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, y a los que los ermitaños tienen que responder siempre. Entonces ya se especifica más y se hacen actas de entrega de alhajas. No quiere decir alhajas de oros y cosas de esas, sino pues casullas, la imagen, o un cuadro limosnero, que es lo que antiguamente hacían, sacaban por las calles los cuadros limosneros para recoger limosna para el mantenimiento del culto. Esto me gusta porque lo encontré hace 2 días y no sabía que había un arco que se llama el Arco de la Magdalena. Este arco está situado, si vamos a la plaza del Ayuntamiento, lo que dice el Arc de Baix, se llamaba antes el Arco de la Magdalena. Está fechado en 1788. Esto está dentro de otro documento que es un proyecto de construcción de una carretera que va de Orihuela, pasando por Novelda, y va al Camino Real. O sea, el Camino Real es la carretera de Madrid ahora que tenemos. Estaría más allá, pero está. Este proyecto tenía, porque claro, el camino que había, que pasaba por Elche y pasaba por Monforte, no era apropiado porque no había aguas vivas, o sea, no había para poder saciar la sed ni del viajero, ni de las mulas, caballos o lo que fuera eso. Bien, el caso que el proyecto iba de Orihuela a Albatera, de Albatera pasaba al Crevillente, y en línea recta desde la sierra, el camino no quiere decir que vaya por ahí, pero la línea recta es desde la sierra, pasando por Aspe, porque tenía aguas vivas, y desembocaba en la plaza de San Roque. Y este mismo texto nos dice que en esa época se estaba construyendo una posada de mucho cuidado y con mucho lujo, con mucho menester, decían, para atender a los viajeros. De allí iba a la calle Mayor, cruzaba toda la calle Mayor y pasaba por el Arco de la Magdalena, que es el Arco de Baix. El Arco de la Magdalena tenía que ser destruido, igual que una casa horno que había, una almazara y algún trozo más que había. Y entonces ya comunicarlo con lo que tenemos ahora, la Rambla, que también prevé la construcción de un puente sobre el río Seco para evitar las aguas caudalosas y las avenidas. Bueno, aquí se me ha olvidado, para que veáis, aquella parte de San Roque, habría que hacerlo porque iría por allí para entrar por esta parte. ¿Por qué especifica tanto Plaza de San Roque y el arco, salida al Camino Real? Eso tiene que ver con los portazgos. Los portazgos son puntos donde había aranceles. O sea, es para evitar que pagaran sus tributos por la introducción de trigos, cebadas y sobre todo vino, que es lo que más era. El Cáliz de la Santa. El Cáliz de la Santa, gracias a una anotación del 28 de noviembre de 1700,
hemos podido, que es el que tenéis aquí, que es el que utiliza actualmente también en algunas ocasiones, creo, en el culto, en la liturgia, es un cáliz limosnero porque el ayuntamiento pagó, un momento que no lo veo, 5 libras y el resto se pagó de limosna, por eso se llama limosnero. Según el estudio de un profesor de Historia del Arte, de Alejandro Canestro, por la apariencia, por el dibujo, por la forma de estar trabajado, por la bellota, que es esto de aquí, porque es muy simple, porque los cáliz limoneros siempre son muy simples, huyen de la pedrería, o que tiene que ser algo penitente en este caso. Y claro, este profesor, como he dicho, lo data, gracias a la anotación y por la descripción, a 1700. Él dice finales de 1600, o sea que es lo mismo, y lo sitúa por la forma de trabajo cercano a la corte de Madrid, a los maestros orfebres. Otro símbolo de devoción a la santa son las festividades, cómo se festejaba esa devoción. Igual que en esta fecha, 1631, igual que anterior, las festividades eran simplemente unas doblas, que eran unas misas rezadas, eran rezadas con procesión y antorchas. Pero hay que decir que la presencia de la santa no era la primera. Teníamos distintos patronos que eran copatronos, San Pedro, San Felipe, la Magdalena y los santos de la piedra, San Antón y Sene. Aparte, tenemos que ir a esa época y pensar en esa época para pensar que cómo eran las procesiones. Tenemos que imaginar una villa, Novelda, de noche, iluminada con velas y con antorchas. Es una puesta en escena de la devoción, aunque podemos decir que es algo teatralizada, pero era impactante porque, claro, en esa época alumbrado público no había. Era impactante verlo. También ya en 1759 ya se va mejorando. Ya se nombra, se hace la misa rezada, que es la dobla, pero se incorpora el sermón, que es una predicación de un reverendo de una orden de, por ejemplo, en este caso de San Francisco. También se quema la cera y algodón con antorchas. Bien, este documento, fechado en 1761, para mí ha sido importante porque en 1761, y me permitéis que lo vea, 61, es cuando el marqués de la Romana, el tercer marqués de la Romana, se casa con una mallorquina que se llamaba Margarita Sureda y Togores, que al final este marqués fue capitán general y se asentó en la isla de Mallorca. Bueno, pues en estas fechas, que fue por el 19 de agosto, a partir del 17, de agosto, se festejó el matrimonio y el feliz futuro alumbramiento, porque la señora marquesa estaba encinta. Y aparte, el rey la había nombrado brigadier de los reales ejércitos. Pero el dato que más me importa, esas fechas, para la fiesta fue una fiesta mayor en Novelda, fueron 8 días. Se recibió el 17 a la nobleza valenciana y murciana el inicio de la Alameda, con sus carruajes, donde se le ofrecieron refrescos, y fueron en dirección a lo que era el palacio huerto del Marqués de la Romana, que está en la plaza de San Roque. Bien, en esa plaza se hicieron corridas de capeo, y también se hicieron corridas porque según los documentos se preveía la muerte de 4 toros, que después las carnes se repartirían entre la población pobre de Novelda. También nos hace también una reseña en que es muy interesante porque habla de los festejos que se hacían bailes, danzas y contradanzas. En esa época, según una investigadora que se llama Sonia Beltrán, que es del grupo Gillana, según ella me ha explicado, hay una diferencia entre danza y contradanza. Danza es una danza fija y contradanza son cuadros, son cambiantes, por eso se llama contradanza, que van cambiando de un sitio para otro. Es un dato interesante, pero el dato que más me interesa a mí es el 19 de agosto de 1761. Es cuando se hace una función que es en la iglesia con música y sermón. Eso es importante, música y sermón. Y nos especifica que es en honor a Santa María Magdalena como patrona de Novelda, o sea, copatrona, pero más importante todavía, como titular del Castillo de la Mola.
y baronía de la Casa de Maza. Eso quiere decir que todos los señores que hemos tenido aquí, propietarios de Novelda, han adoptado como símbolo de su poder, como representando el Castillo de la Mola, a Santa María Magdalena, que es otra cosa que hay que sumar. Bien, en 1866, voy cambiando de fechas porque si no estaría aquí días y días. En 1866 es cuando el Ayuntamiento en pleno, en sesión ordinaria, deciden que la romería que tenemos actualmente sea anual. Eso se decide el 19 de enero de 1866. ¿Pero por qué se decide? Porque unos cuantos meses bastante largos de 1865, Novelda fue asolada por una epidemia de cólera. Entonces, muy al gusto de la época, se pidió la intercesión de Santa María Magdalena, que es también, hay que pensar porque sería ella, no sería otro. El caso es que fue a ella. Empezó a remitir la epidemia y entonces ya pues se decidió que la intercesión celestial y de nuestra santa fue crucial para ello. Pero también esto hay que decir que también Novelda era una ciudad sin calles asfaltadas, con una planimetría o una ordenación urbana un tanto peculiar, con muchas calles que se cerraban, porque el núcleo urbano de Novelda, a ver si aquí, ya lo veis, está muy indicado. Eso tiene razón de ser porque en todos los extremos, en estas épocas, habían portales y portillos, que era para cerrarlos, para evitar pues, la incorporación a nivel defensivo, o también, pues si van epidemias en otros sitios, cerrar la ciudad a cal y canto, la villa a cal y canto, y que no pudieran entrar. El caso es que la epidemia de cólera se repitió en 1884. Y, claro, al repetirse, volvió a ser traída la santa, dejada en la iglesia parroquial, hasta que se erradicó la epidemia. Un momentito, que me he perdido un momento aquí y quería... Bueno, no importa, me lo sé. Lo importante de esta época, de este año de cólera, que hubo una mortandad muy alta, como unas 200 personas. Cuando se declaró en Toló, en Francia, la epidemia, que entraba por esa vía, por puerto, al reino de Valencia, en este caso, que nos interesa a nosotros. Y entonces fue aproximándose y entonces ya se declaró en agosto de 1884 en Novelda los primeros casos de fiebres amarillas, creo que decían. El caso que cuando se declaró, el ejército acordonó todo un perímetro de un kilómetro de la vía de Novelda, no dejaba entrar ni salir. Pero antes de que se declarara esa cuarentena, 1.450 habitantes de Novelda, suponemos que sería de las familias más pudientes, abandonaron Novelda con sus enseres y sus cosas. Y cuando se declaró que había terminado la cuarentena, pues entonces volvieron. Pero en esta epidemia no está bien como epidemia, pero empezaron a tomar medidas urbanísticas. Por ejemplo, esta calle que tenemos aquí no tenían salidas. Entonces, porque esta calle de aquí se abrió en 1588, pero era una vereda, o sea, más correntía de aguas. Las aguas bajan de arriba, pasan por aquí se colapsan, se convierten en cieno, el cieno se convierte en mosquitos, en enfermedades, y etcétera. En esta fecha es cuando empiezan ya a tomar medidas sanitarias, de verdad. En esa fecha también, creo que era cloruro hídrico o hipodrídico, se rociaban las calles también con sal, porque había la creencia de que con sal mataban a los gérmenes. Y ya para acabar, y no hacerme pesado, quería acabar con los honores y distinciones de nuestra santa. Esta imagen, que no lo he dicho, está hecha por Jaime Belda a principios del siglo XX, o sea, 1900 muy poco, y el primer, aparte, bueno, claro, a nivel municipal tenemos la función y fiesta de la Magdalena. Pero realmente cuando se declaró patrona principal de Novelda en detrimento de San Pedro, porque siempre San Pedro ha sido el principal de Novelda, porque los señores de Novelda, los marqueses de la Romana, siempre, aunque se llamaran Juan, Andrés o lo que fuera, siempre ponían Pedro, Caro y lo que fuera, Olin, su nombre real.
porque entre las condiciones de cuando se creó el vínculo del señor de Novelda, la condición era que utilizaran siempre el nombre del fundador del vínculo. El caso que en 1915 es cuando el Papa Clemente VIII decide, el 28 de julio de 1915, decide, no, claro, supongo que sería a instancia del pueblo de Novelda, declarar patrona principal de Novelda. Ya lo era civilmente y ahora ya religiosamente. Otra cosa que me llama mucho la atención es que, claro, aquí tenemos siempre el pensamiento de la Magdalena penitente. Lo que yo no tenía claro, y me ha alegrado saberlo, que desde 1969 el Papa Pablo VI le retiró el apelativo de penitente a Santa María Magdalena. También tenemos